Y hoy vamos a retomar el tema que estamos estudiando en el libro de Filipenses. ¿Se acuerdan un poquito o ya nos olvidamos todo? No, sí. ¿Se acuerdan que el último domingo que estuvimos acá, estudiamos el libro de los Hechos en el capítulo 16, que hablaba justamente de cómo se formó la iglesia en Filipos en el segundo viaje misionero de Pablo? ¿Sí? Eso ya lo vimos. Y hoy ya vamos a empezar a estudiar la carta en sí, en Filipenses capítulo 1. Pero antes de eso, quiero que me ayuden un poco y me digan qué vemos en esta imagen. ¿Qué es eso? Un motor. ¿Y qué mueve ese motor? ¿Ah? Los pistones, sí, bueno, pero ¿qué hay que cargarle a ese motor para que funcione? Puede ser nafta, puede ser diésel. ¿Qué otra cosa puede ser? Gas, sí, ahora hace falta. Puede ser eléctrico también. Es decir, hay muchas cosas que mueven ese motor. ¿Sí? Ahora yo les quiero preguntar algo a ustedes. ¿Qué mueve tu motor a la mañana temprano cuando te levantas? ¿Qué hace que tu motor arranque y te levantes a la mañana y digas, hay que funcionar? ¿Qué mueve ese motor? Un café, un buen café cargado. Puede ser, no sé, la familia, los hijos, las cuentas, no sé, el dinero, o el qué dirán. Hay muchas cosas que pueden mover el motor de cada uno de nosotros a la mañana cuando nos levantamos. Hoy vamos a ver qué movía el motor de Pablo. Y como habíamos visto, no sé si se acuerdan, ya hace 2 domingos atrás, había distintas formas de recibir una carta. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de recibir y de mandar cartas de papel, escritas a mano, puño y letra, que se sentía de otra forma. Y yo creo que la mayoría, al menos de los más chicos, es todo WhatsApp y corazoncitos de me gusta. Pero nosotros tuvimos esa forma de recibir y es muy lindo. Ahora, el otro tipo de carta que tengo acá ya no vendría a ser tan lindo recibirla, ¿sí? Este tipo de carta. Oh, qué duro, ¿no? Cuando te llega una carta o documento y vos decís, qué difícil. Pero esta carta de Pablo es una carta tierna y de amor. Y lo vamos a ver desde el primer versículo en adelante, desde cómo él se presenta y cómo él se expresa con los filipenses. Vamos a ver que hay un amor profundo y hay una cercanía muy grande con ellos. Quizás la más grande revelada en todas las cartas que escribió Pablo. Esta carta fue escrita por Pablo desde la prisión. Lo más probable es que haya estado en Roma ya en esa altura, y fue aproximadamente entre el año 55 y 62 después de Cristo, y ahora lo vamos a ver más en detalle. Y quiero que vean estas dos imágenes. Si se acuerdan, esta imagen primera la vimos hace 2 domingos atrás, cuando Pablo y Silas, después de ser muy golpeados, fueron metidos en un calabozo, les pusieron cepo en los pies, les pusieron las esposas en las manos, estaban encadenados y estaban alabando y adorando a Dios. Y vemos esta segunda imagen, que fíjense que hay una gran diferencia, pero se cree que así estaba Pablo encarcelado en Roma. Y hoy vamos a ver todo el trayecto de por qué la diferencia entre esto y esto. Hay mucha diferencia. Fíjense cómo en esa época se encadenaba la gente. Esto era casi un arresto de lo que hoy sería para nosotros un arresto domiciliario. ¿Sí? Fíjense que Pablo tenía en su mano derecha las cadenas y lo unía al soldado romano en su mano izquierda. Pero podía estar bien vestido, podía tener una mesa, podía tener sus pergaminos para estudiar, una buena cama, otro tipo de alimentación. Y uno dice, pero ¿por qué pasamos de esta situación a esta situación? Y es lo que les voy a contar ahora. Es muy importante conocer el contexto donde está escrita una carta para poderle sacar todo el jugo a la carta.
Y este fue en realidad el cuarto viaje de Pablo relatado en la Biblia. Y tuvimos el primer, segundo y tercer viaje misionero de Pablo, pero este va a ser un viaje prisionero de Pablo. ¿Sí? Pablo arranca acá llevando una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Él llega, le da las ofrendas a los hermanos y uno de los días va hacia el templo y en el templo ya lo arrestan. ¿Sí? Y empieza toda una serie de problemas que lo terminan dejando prisionero en Cesarea de Filipos. Y de ahí, él en un momento acude y dice, bueno, yo soy ciudadano romano, tengo que ir con el César. Y ahí arranca el viaje. Y fíjense cómo en aquel momento, me parece mucho más corto si hacían este viaje, ¿sí? Pero las embarcaciones en ese momento no se despegaban mucho de la tierra, porque no había GPS, ¿sí? Entonces venían bien pegaditos, fíjense cómo hace todo el recorrido bien cercano hasta Creta. Y en un momento Pablo le dice, mejor nos quedemos acá, no le dan bolilla. Y el que estaba a cargo o al mando decide emprender el viaje igual. Y acá empieza una odisea bastante terrible, que se pierden y empiezan a naufragar en esa parte del mar. Pasaron 14 días, pensaron que ya iban a morir, y Pablo les dice, ninguno de nosotros va a morir, se puede comer, y él empieza a comer, y ya todos empezaron a comer. Y de una forma milagrosa se salvan. Todo esto está relatado en el libro de los Hechos, ¿sí? Yo le estoy haciendo un resumen compactado para que podamos entender la carta. Pero llegan a Malta, y ahí en Malta pasan distintas cosas. A Pablo lo muerde una serpiente, es sanado, él después empieza a predicar a la gente de ahí, mucha gente es sanada también, y él empieza a tener otro tipo de relación con la gente que lo encarcelaba. Y esto es re importante para lo que pasa después. Una vez que ya están bien, toman otra embarcación y llegan hasta Roma. Pero él llega con una cercanía con el oficial muy distinta, entonces le permite que lo cuide primero en una casa que era de alquiler y con soldados y con buena alimentación, porque él había logrado una afinidad distinta con, con la gente que lo tenía prisionero. Ahora los quiero ubicar un poquito geográficamente. Acá tenemos Roma y Filipos está aquí. Que si lo vemos en un mapa en el que estamos un poquito más familiarizados, fíjense, acá está Roma, y es esta parte alta de Grecia, casi llegando a Bulgaria. Esta es la zona donde estaban los filipenses. Fíjense que para el mundo conocido de la época, todos se movían por acá. Este era el camino común. Entonces, Filipos era una ciudad realmente que era importante, era interesante, era cosmopolita y transitaba mucha gente. Ahí estamos ubicados. Bien, y en la cronología, en la cuestión del tiempo, Pablo realiza su primer viaje misionero en el 46-47 después de Cristo. Más o menos la muerte de Cristo fue para el año 30. Acuérdense que no está 100% preciso que el año 0 es cuando nació Jesús, sino que se piensa que el Señor Jesús nació aproximadamente unos 4 años antes del año 0. La visita de Filipos que leímos en Hechos 16 está acá. Es ahí donde se convierte Lidia, ¿se acuerdan? La chica que estaba endemoniada, y por último el carcelero de Filipos, es acá. Después tiene tercer viaje misionero, acá es cuando les conté recién que fue arrestado Pablo en Jerusalén, viaja a Roma y escribe el libro de los Filipenses acá, en esta época, que es prácticamente uno de los últimos libros que él escribe antes de su muerte. Entonces ahora sí, los invito a que agarren sus Biblias, abran en Filipenses capítulo 1, versículo 1, y vamos a ir leyendo. Vamos a tener la Biblia puesta en la pantalla, quien no trajo Biblia y lo quiera leer de ahí, pero sería bueno que uno como que vaya familiarizándose con su propia Biblia. No importa la versión que tengan, nosotros hoy vamos a leer la Nueva Biblia de las Américas y voy a ir versículo a versículo, de a poco, despacio, para que podamos sacar el mayor provecho posible. Dice así, versículo 1.
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y esto es lo primero que voy a destacar, que él se presenta distinto a todas las otras cartas. En las otras cartas decía Pablo el apóstol, no por obra humana, sino por el Espíritu, tal, y él empieza a sacar las credenciales. Acá no saca ninguna credencial, y es más, lo suma a Timoteo como parte de los que escribían esta carta. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Y quiénes eran estos obispos y diáconos? Los obispos es un sinónimo de decir el pastor o el anciano, ¿sí? O el maestro. Y el diácono es una persona muy similar que se ocupa quizás de todo menos de la predicación. Eso es básicamente. Y son dos palabras que es importante que las conozcamos y que las tengamos presentes, ya que hoy nosotros también tenemos eso. Nosotros tenemos pastores en la iglesia y ahora ya estamos en la formación de diáconos. Y estos diáconos son personas que están cercanas a los pastores y que ayudan y colaboran. Y cuando Pablo escribe y describe cómo tienen que ser estas personas, la descripción es exactamente igual. Es la norma moral y la norma de corazón es exactamente igual. La única diferencia entre unos y otros es que el pastor o el maestro o el obispo tiene que ser hábil para poder enseñar y que la gente aprenda la palabra de Dios. Seguimos en el versículo 2. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y me gusta acá el cómo Pablo ora por ellos. Fíjense las características que tiene esta oración. Dice, doy gracias a mi Dios. Es decir, es una oración con agradecimiento. Otra de las características que tiene la oración de Pablo acá es que ora con gozo. Dice, pido siempre con gozo. Otra de las características es la perseverancia. En cada una de mis oraciones oro por ustedes. ¿Sí? Bien. Y el último versículo dice, estoy convencido precisamente de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es muy importante porque habla de la santificación progresiva del cristiano. Es decir, cuando Dios empieza la obra en la vida del cristiano, Él la va a ir continuando día a día hasta que nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesús. Versículo 7 dice así, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Y acá marqué unas cosas, unas características que aparecen en el versículo 9. Dice, pido esto en oración, que este amor que tienen ustedes, ese motor que hizo que le manden la ofrenda a Pablo, ese corazón, dice, abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ahora, ¿conocimiento de qué? ¿De qué se les ocurre que le está diciendo Pablo que tienen que aumentar en un conocimiento? ¿Qué es el conocimiento verdadero y discernimiento? ¿De qué se estará refiriendo ahí Pablo? Conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, ¿sí? Entonces, ese conocimiento, ¿para qué les iba a servir a los filipenses? Iban a servir para que elijan lo mejor.
para tomar buenas decisiones, para hacer buenas acciones, para que sean puros e irreprensibles. Eso quiere decir para que sean más santos, ¿sí? Llenos de fruto. Fíjense, no existe un cristiano sin fruto. Y Pablo quería que los filipenses estén llenos de ese fruto, para gloria y alabanza de Dios, que es el objetivo final de todo cristiano, ¿sí? Tal cual como lo dice en Efesios capítulo 1, de que nosotros somos hechos para alabanza y gloria de Dios. Bien, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La guardia pretoriana era una guardia como muy selecta, ¿sí? Esto lo pone Augusto César más o menos en el 27 a.C., y era justamente para cuidar a gobernantes o a personas importantes o hasta los mismos mandos altos y cargos altos dentro de, dentro de la guardia, digamos, al ejército, comandante del ejército, generales y gobernadores. Bien, y este es el grupo de gente que lo está cuidando a Pablo. ¿Se acuerdan en la imagen cuando estaba este hombre agarrado, encadenado a su mano izquierda? Bueno, es un guardia pretoriano. Pero esto de que iban cambiando los guardias, imagínense estar encadenado al lado de Pablo. ¿Qué va a hacer Pablo durante todo el día encadenado? Es un compendio de teología para ese hombre, ¿no? Es decir, le habla y le habla, entonces ya se convertía el primero, se iba, venía el segundo y ya me imagino que debe haber sido así tal cual. Bueno, seguimos con nuestra lectura. Versículo 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, los que lo hacen por buena voluntad, ¿no? Sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Nos tenemos que acordar que en esta época Pablo era muy resistido. Él había sido un judío acérrimo en sus comienzos. Él está predicando ahora el Evangelio y tenía realmente mucha resistencia. Versículo 17 dice: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, me regocijaré. Es decir, a él no le importaba si era por envidia, si era por qué causa, si Cristo era predicado y gente nueva llegaba al Evangelio. Versículo 19 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. En ese momento en que Pablo le estaba escribiendo, él tenía esperanza de ser liberado. Pero él sabía que al estar ahí prisionero, una de las cosas que podía pasar es que él sea condenado a muerte. Pero yo los quiero llevar ahora a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7, donde él ya ve que esto ya no va para liberación. Y fíjense lo que le escribe a Timoteo ahí. Dice: porque ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y me encanta el versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Él ahí ya sabía que no le quedaba tiempo y que iba a ser muerto. Es probable que en este mismo periodo de encarcelamiento haya pasado por esas fases, en una fase en que él pensaba que podía ser liberado y esto que ya él veía que no iba a seguir. Entonces, ¿qué reflexiona Pablo al respecto de esto en su prisión?
Versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es quizá una de las frases más imponentes e impactantes de este capítulo y de este libro, ¿no? El vivir es Cristo. En la Biblia de Estudio de MacArthur dice, para Pablo, la vida se resume en Jesucristo y Cristo era su razón de ser, era su gasolina, era su motor. Vivir es Cristo. Si estoy acá es porque Él está. Y fíjense cómo justifica el resto en los versículos que siguen. Versículo 22. Pero si el vivir en la carne, es decir, mantenerse con vida, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne, es decir, continuar vivo, es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Es decir, Pablo se da cuenta que para él morir era una ganancia real porque iba a ir con el Señor. Pero si estamos en esta tierra, si Dios nos pone acá, es porque tiene un plan y un propósito. No es porque simplemente por casualidad dos padres tuvieron ganas de tener un hijo y ese hijo nació y apareció. Es decir, Dios nos pone con un plan y con un propósito. El punto es que cada uno de nosotros tenemos que encontrar cuál es ese plan y ese propósito por el cual el Señor nos trajo hasta aquí. Yo les quiero contar acá una pequeña historia de un hombre, de un misionero, que es Adoniram Hudson, que era un misionero americano que se va a la India. ¿Algunos conocen algo de la historia? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Normales? ¿Sí? Conocen. Algunos conocen de la historia. Yo se los voy a resumir rápidamente. Él viaja hacia la India con su esposa y con sus hijos. Y de ahí se muda a un lugar que se llama Burma. Miren, ahí lo tenemos en el mapa. Yo, la verdad que cuando lo busqué en el mapa no tenía mucha idea de dónde era. Ven que acá está la India y acá está Myanmar, Birmania o Burma. Este lugar, ¿sí? Este misionero empieza a hacer un gran trabajo de traducción desde el inglés, la Biblia, al original de ellos. Y empieza a traducir y pasa muchas penurias. Él es encarcelado. En su encarcelamiento puede recibir parte de los manuscritos que él tenía, que se los pasaron como si fuese una almohada. Ahí adentro venían eh, todas las anotaciones de él y toda la traducción. En ese periodo de tiempo fallece su esposa y fallecen sus hijos debido a la enfermedad. Y hay unas frases que tengo acá en la lectura que se los quiero leer así, tal cual, de qué es lo que lo mantuvo a él medianamente con la mirada, no medianamente, sino con la mirada fija en el Señor y caminando y pudiendo continuar a pesar de todo ese dolor. Dice, durante este tiempo padeció un terrible cautiverio que duró 1 año y medio y perdió a su esposa e hijos. Al igual que Pablo, anhelaba estar con el Señor y como él pensaba que su servicio a Cristo revestía de una importancia infinita frente a sus aspiraciones personales. Por tanto, oró para que Dios le permitiera vivir lo suficiente para poder traducir la Biblia entera algún mes y fundar allí una iglesia con al menos 100 creyentes. Y el Señor le concedió su petición y también le permitió compilar diccionarios bilingües de burmés al inglés, los cuales se convirtieron en herramientas de gran valor para los obreros cristianos que siguieron. Y este hombre escribió y puso así: si no hubiera tenido la certeza de que cada prueba era dispuesta por un amor y una misericordia infinitos, no habría podido superar mis innumerables padecimientos.
Este hombre realmente pudo seguir adelante porque no perdió su foco y no perdió la mirada del por qué estaba ahí. Uy, disculpa. Bien, versículo 27, ya estamos casi al finalizar. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de usted, que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Prácticamente acá Pablo les está diciendo, bueno, yo tengo una disyuntiva en mi vida. No sé qué prefiero, si prefiero morir e irme con el Señor o seguir viviendo para cumplir su plan y su propósito. Pero acá ese sentir se los está transmitiendo a los mismos filipenses. Dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí. Si ustedes también en algún punto, cada uno de nosotros, nos tenemos que plantar y decir, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Qué el Señor quiere conmigo? ¿Y cómo lo voy a servir? Me encanta en el versículo 27 el consejo que les da. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es decir, que su forma de vivir realmente represente al Señor. Y ya en resumen, les quiero dejar estos 4 puntos. El primero, calculo que, ¿quién tiene acá más de 20 años de cristiano más o menos? Somos varios. Seguramente han escuchado esa canción que dice, que la buena obra empezó. Hermosa, ¿no? Esa canción está basada en este versículo, en el capítulo 1:6. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en Cristo. Y esa es una de las cosas que tenemos que saber, que si estamos caminando con el Señor nos va a ir perfeccionando para que cada día nos parezcamos más a Él. Segundo, es esta oración en donde ese amor, ese motor, nos tenía que llevar al conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? De su palabra. ¿Para qué? Cuando nosotros estamos cargados del conocimiento de su palabra, podemos empezar a bajarlo a la práctica. Y eso es obedecer la palabra de Dios. Eso es lo fundamental. ¿Para qué? Para que seamos santos y seamos cristianos que llevan fruto. El hombre o la mujer que no tiene frutos de arrepentimiento tiene que realmente preguntarse si es un cristiano o no. ¿Sí? Tercero, vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Cuarto, comportarse de una manera digna del Evangelio de Dios. Entonces, ya para terminar, volvemos al motor. Y yo los animo, hermanos, a cada uno de ustedes, que cada vez que abren sus ojos puedan llenar ese motor de Cristo. Que Cristo sea el motor en tu vida. Que Cristo sea la esperanza y la fortaleza que hace levantarte de la cama, enfrentar un día más, salir adelante. Que Cristo sea el todo en tu vida y en tu corazón. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que podemos extraer de este libro de Filipenses. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo, por todas las travesías y cosas que tuvo que pasar, Señor, pero el cómo lo usaste. Te doy gracias también por la vida de este misionero, Señor, de cómo él tuvo que atravesar tantas circunstancias en su vida, pero no perdió nunca el foco y el propósito de hacia dónde estaba caminando. Señor, ayúdanos, por favor, a que nosotros no perdamos el foco. A que esta vida que tiene tanta distracción, que nos tracciona a tantos lugares, Señor, que saca nuestro pensamiento, nos distrae
Hoy realmente la sociedad nos distrae, Señor. Ayúdanos a centrarnos en vos y a que vos puedas ser ese motor que impulsa, esa gasolina que impulsa nuestro motor al levantarnos cada mañana. Te amamos, Señor, queremos seguirte y servirte. Te bendecimos, te honramos y te agradecemos por esta vida en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén.